pero bien aferrado, pero vuela hacia arriba. De este modo es un símbolo de nuestro cuerpo, símbolo de una elevación. Símbolo de tales elevaciones son los nombres de la virtud. Así atraviesa el cuerpo la historia, como algo que deviene y lucha. Y el espíritu, ¿qué es el espíritu para el cuerpo? ¿Qué representa el espíritu para el cuerpo? Es el símbolo, es el heraldo de sus luchas y victorias, compañero y ego. De este modo se trata de un querer que genera algo por encima de sí. Principalmente estaba hablando de Zaratustra, ¿no? Es la primera vez que aparece este concepto en obra publicada. De este modo se trata de un querer que genera algo por encima de sí, por encima de uno mismo. Llegar a ser algo más de lo que se es o que uno cree que es. Esta tendencia hacia ir más allá es uno de los motivos recurrentes de nuestro autor y es lo que caracteriza la diferencia que marca el discurso de la superación de sí mismo frente a la voluntad de vivir a toda costa. No es que haya algo más valioso que la vida, sino que la vida misma es tensión hacia algo superior y no solo búsqueda de su conservación. Entre nosotros, esta visión de la vida la interiorizó un autor muy temprano, leo un texto de 1918, como Nemesio Canales, cuando decía que aspiramos a vivir porque aspiramos a arder hasta el fin, quemar hasta el fin todo el gas de misterio, todo el fluido de infinito que hemos recibido. No hay más que seguir la evolución de la vida, desde el mineral hasta el hombre. Antes de esta idea, de esa vida que le dice algo a nuestro autor, ustedes pueden encontrar en la obra de Nietzsche un intento de ver el poder como casi popularmente hablamos de la voluntad del poder. Y mira cómo es dirigido por el poder, y a veces habla de la erótica del poder, mira cómo nos aleja del poder, como un principio de explicación del comportamiento humano, más potente que el placer, básicamente secundario, el placer para él, y vinculado al sentimiento de poder haber realizado un mandato, de poder haber llegado a haber realizado un deseo. No puedo detenerme mucho, pero si van a la ciencia jovial, a Aurora, van a encontrar pues, diversos matices donde se habla de sentimiento de poder, pero no ha cuajado todavía la idea de esa voluntad de poder. Una tesis como es en Zaratustra, pero vale la pena recordar en términos de la genealogía del concepto que está presente previamente. Les comparto un texto, Nietzsche abunda muchísimo, es como decir, sí, detrás de tal concepto altruista, lo que hay en el fondo es la búsqueda de poder. Detrás de la compasión, entonces empieza a plantear esa búsqueda, ese afán de poder, sin énfasis metafísico, como determinante en nuestras conductas sociales. Les traigo un ejemplo de Aurora 262. El demonio del poder, se llama el aforismo. Aurora, o sea, antes de la ciencia jovial, antes de Zaratustra. No es la precariedad ni la avidez, sino el amor al poder, el demonio de los hombres. Aunque se les diera todo, salud, vivienda, alimentación, distracciones, seguirán sintiéndose desdichados e insatisfechos, porque el demonio del poder espera y quiere ser satisfecho. Si se priva a los hombres de todo y se satisface a ese demonio, se sentirán felices. Tan felices como pueden serlo los hombres y los demonios. Pero que voy a repetir una cosa que Lutero había dicho ya, y mejor que yo, en estos versos. Si nos quitan el cuerpo, los bienes, la honra, la mujer y los hijos, dejadle. Siempre nos quedará el imperio. Sí, eso es, el imperio. Un pequeño ejemplo de esta fascinación por el poder. De un modo casi que jocoso, el gran traductor a los Estados Unidos de Nietzsche al mundo anglosajón, al inglés americano, estadounidense, Walter Kaufmann, en su último libro, Discovering the Mind, él apostaba por esta especie de conducta de predominio de la búsqueda del poder en nuestro relacionarnos con profesores y estudiantes, etcétera, por todo. Y yo creo que esa tesis tiene su límite, pero Kaufmann, con su astucia divertida, terminaba diciendo la obsesión con el poder en el mundo estadounidense, incluso en el punto en que
le nombraban el tema de la seguridad en los carros Power Locks y todo el mundo de Power. Y yo pensaba en los PowerPoints y todo lo demás, por no decir nada de algún campo poderoso y cosas así. En fin, pero eso está ahí, pero que no tiene el punto extralimitado de la voluntad de poder en Zaratustra, pero el punto extralimitado de Zaratustra también siempre está lleno de poesía y cierta metáfora para poder describir esa vida que es plenitud generosa. Mientras él trata de parir algo, Zaratustra, los higos caen, el río se desborda, o sea, hay que hacer toda una topología y una geografía de Zaratustra. No va a escribir, desafortunadamente no escribe más así, pero también afortunadamente en términos de estilo. Nietzsche nos dice, ¿no? Tengo el estilo más amplio. Yo soy el ser humano con el estilo más amplio. Y el estilo en el fondo es de esa cita que leía al comienzo. Tratar de buscar determinados signos para expresar determinados estados anímicos, afectivos, que él consideraba como únicos. Y ahí el problema de la vivencia, ¿no? Que no ha vivido eso, ¿cómo describirlo? Okay. Nueva sección. La voluntad. ¿Existe o no existe? De lo volitivo a lo afectivo. Okay. Si bien la noción de voluntad parece omnipresente en Así habló Zaratustra, la voluntad creadora, toda la idea del querer hace libres, ¿no? El discurso de Zaratustra. En la obra que nos presenta un estilo marcadamente distinto y que viene posterior a Zaratustra, Más allá del bien y del mal, se nos dice que la voluntad es algo complicado. Etwas kompliziert, que solo puede tener unidad, solo tiene unidad como palabra. Tanto que palabras tienen unidad. Nietzsche destaca los siguientes elementos en el querer. En toda evolución hay en primer término una pluralidad de sentimientos. O sea, hay un sentir múltiple. Así debemos admitir también, un segundo término, el pensar. En todo acto de voluntad hay un pensamiento que manda. O sea, parte de sentimientos, del estado al que quiero aspirar, del estado al que voy saliendo de él, incluso a través de el sentir que si hago un movimiento corporal, voy pasando a un estado nuevo, voy sintiendo eso. Hay pensamientos también involucrados en el acto volitivo, dice, pero además hay un afecto, en particular un afecto, dice él. Además un afecto, y desde luego el mencionado dice afecto de mando. Vuelvo a insistir con la idea de obedecer a un mando, ¿no? En parte, y veremos posteriormente que tiene que encontrar algo para explicar cómo es esa economía pulsional, cómo un afecto se comunica con otro afecto, si se toma en serio cuando nos habla de afecto. Si entiende que el mecanicismo, hablaremos posteriormente de ello, o buscaremos el momento, se está perdiendo la idea que Nietzsche no solamente hereda del contexto científico de su época, sino que hereda de la herencia alemana, de un Leibniz, de un Herder, la idea de que hay una vis, que en el cuerpo, en la materia, hay fuerza intrínseca, que no meramente puede explicar los cuerpos a través de un principio inercial y a través de una fuerza externa que se ejerza, y tampoco puede explicar la materia, toda la experiencia corporal, meramente a través del impulso y el choque, y una concatenación de impulso y choque. Y si no es meramente impulso y choque, ¿cómo hablaría ese mundo visto desde adentro que describe como un mundo de los afectos y de los deseos? Y ese mundo no hay un momento, digamos, de balance, se da en tensión, se da en resistencia, y de ahí se idea siempre. O sea, en toda economía pulsional hay unos afectos que subordinan a otros. Por eso incluso así lee a los filósofos y les pregunta, ¿qué es lo que desea dominar ahí? ¿Qué pulsión es la que manda ahí? Porque el conocimiento no estaría ajeno a una tendencia en un vocabulario menos duro, a expresarse. Pero es que no es una expresión libre de resistencia, se da en la resistencia. Por eso es que empieza el mismo a tambalear y a preocuparse demasiado también por la misma palabra, voluntad de poder, porque no cuaja, porque no es singular. Entonces vamos a ver en los textos del 85 y del 88 que repetidamente va a decir no hay voluntad, no hay voluntad, no hay voluntad. ¿Qué más?
aquí tengo una pausa un poco larga sobre Spinoza, eso lo podemos dejar para otro momento, pero sí es curioso que en esa herencia que bebe de Leibniz y de Herder, muy importante de Goethe, junto a Schopenhauer y Wagner es el tercer autor más citado por Nietzsche. Esa idea de que hay un carácter dinámico y no meramente mecánico en la naturaleza. Leibniz, como les digo, es un precursor, pero también es bien interesante que en un autor que se quita de encima todo finalismo, porque en buena medida el mecanicismo quiere evitar una idea de un telos interno, un movimiento natural interno. También se quiere quitar de encima cualquier idea de animismo mágico, o sea, que se entiende el mecanicismo, pero también llega el momento en que el mecanicismo está diciendo quizás necesitamos otro tipo de nociones, como la de fuerza, y Nietzsche está pensando en eso. Pero en el siglo XVII también ya hubo un autor que sin finalismo alguno y explicando el comportamiento de los cuerpos por choque, incluso hablaba de los vestigios que un cuerpo deja en otro, no terminaba de permitía un espacio para que en lo vivo tuviéramos un concepto que él llamó literalmente esfuerzo. Conatus en latín es esfuerzo, nada más. Y Spinoza hablaba de que las cosas tienden a perseverar en su ser, a esforzarse. Y es un momento dinámico dentro del contexto de la ética spinoziana. De una física que no termina de desarrollar, pero tenemos esa idea. Incluso dice, la virtud es potencia, y en el caso del hombre, esa virtud es potencia, se expresa en ese hombre, ser humano, que puede llegar a ser lo que puede ser, que puede expresar lo que solamente él puede ser, y puede llegar a ser. Virtud es esencia. Les leo esto brevemente, que era lo que tenía Nietzsche apuntado, por ejemplo, en sus apuntes. Ustedes con la definición octava de la cuarta parte de la ética. Por virtud y potencia entiendo lo mismo. Es decir, la virtud, en cuanto que se refiere al hombre, es la misma esencia o naturaleza del hombre, en cuanto que tiene la potestad de hacer ciertas cosas que se pueden entender por las solas leyes de su propia naturaleza. Paso, porque es un debate mal situado aún, y así adelantamos, las críticas de Nietzsche a la idea al conato como mera conservación. Vamos a hablar al respecto. Tiene en mente también a determinada lectura del darwinismo, la intensidad del perseverar en Spinoza no es meramente conservación, entonces eso habría que verlo con más calma. Parece que en ese debate el que está ausente es Spinoza, así que lo pasamos. Okay. Dando muestras de su versatilidad estilística, la obra que escribe Nietzsche inmediatamente después de Hacia los Zaratustra es Más allá del bien y del mal. Fijémonos en los subtítulos de ambas. Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Y de Más allá del bien y del mal, Preludios a una filosofía del futuro. En ambos hay algo inquietante. La apertura y confianza de haber escrito un libro para todos se topa con el que quizás no haya aún nadie que pueda escuchar el mensaje de este libro. Este pretendido regalo a la humanidad puede que no sea escuchado por nadie. Y el hecho, ¿no?, presente en el segundo título, Filósofos del futuro, de que se haga referencia a una filosofía del futuro, no deja de poner la mirada en nadie, en lo que aún no ha acontecido. No hay espíritus libres en Más allá del bien y el mal, hay anuncios de. No hay superhombres en todo Zaratustra, hay anuncios de y señalamientos de determinados problemas. En lo que aún no ha acontecido, en lo que no es hoy. Eso también que Nietzsche nos recuerda, su filósofo es la mala conciencia de su época. Y en el aspecto propositivo, ¿no?, hasta ese punto de lo que aún no es. No ha sido, quizás será, pero por supuesto no fue ayer. En la redacción preparatoria de un posible prólogo descartado para Más allá del bien y del mal, advierte que en esta obra aparecen todas las innovaciones conceptuales de Hacia los Zaratustra, y dice él, en Más allá del bien y del mal son llamadas por su nombre, esas innovaciones conceptuales. Una de estas innovaciones conceptuales es la voluntad del poder.
que realmente sí es llamada por su nombre, pero se aleja, deja de ser una especie de imagen de la fecundidad de la vida que se asocia a la voluntad creadora, que se asocia con el hecho de amar en Zaratustra, con aquel que ama tanto que se hunde en su ocaso para generar algo por encima de sí. Y se aleja, dice que realmente esto sería un glosario, pero se aleja, ¿no?, del resto de tópicos de Zaratustra, de la misma idea de Übermensch, sobrehombre. La traducción de esta tesis en Más allá del bien y el mal no deja de reproducir uno de los motivos centrales de esta obra, de Más allá del bien y el mal, a diferencia de Zaratustra. En particular, la idea de que es necesario llevar a cabo una serie de ensayos o experimentos con el pensamiento, porque lo que la filosofía ha sido bisher hasta ahora, desde los Vedanta de Schopenhauer, ha sido una filosofía de dogmáticos. Por dogmáticos, en la pluma de nuestro autor y de esta obra en particular, debemos entender a aquellos filósofos que han partido de la ausencia de sentido histórico, que han introducido lo incondicional y lo incondicionado, que han postulado un origen propio o milagroso para lo que han considerado como lo más elevado, algo sin tiempo, sin cuerpo, desmundanizado, dessensualizado. Un contrasentido para nuestro autor y quizás para buena parte del pensamiento filosófico del siglo XX, al que su muerte saluda. Algunos de ustedes conocen el texto, les leo solamente el comienzo para que ustedes vean el estilo, cómo cambia. Aquellos que conocen el Zaratustra, fíjense lo que hace nuestro autor ahora. En mitad del capítulo El espíritu libre, la segunda sección de Más allá del bien y el mal, básicamente lo que tenemos son un paréntesis que puede redefinir cómo leemos este texto, que nos dice cómo reza mi tesis, como reza mi tesis, como dice mi tesis. El resto son puras suposiciones, es todo un ejercicio de ensayo. Hay quienes se aprovechan de cómo reza mi tesis para decir que ese ensayo le da todo el valor y peso ontológico y epistémico posible, y otros que lo que hacen es rescatar el aspecto de ensayo de la propuesta. La propuesta es nada más y nada menos que pensar el mundo material con la misma fuerza, con la misma vigencia, con el mismo presencia, con la misma intensidad que el mundo de nuestras pulsiones, de nuestros sentidos, perdón, de nuestros deseos. Darle a ese mundo el mismo peso que le damos a la realidad afectiva. Eso no lo cuestiona, porque básicamente nos ha dicho desde el prejuicio de los filósofos, eso es lo que yace a la cultura, eso es lo que yace a la filosofía, y refinamientos del ámbito pulsional se convierten en el tipo filósofo, el tipo religioso, etc. El carácter de ensayo es interesante. No está tan presente obviamente en Zaratustra, pero el discurso es otro. Aquí tiene que estar porque también está pensando, quizás es insuficiente la imagen del mundo como una máquina, pero es verdad que la analogía de la máquina es una analogía. Nietzsche empieza a hacerse consciente de la imposibilidad de acceder a lo real o a la naturaleza de modo desnudo. Y empieza a decir, quizás todo acceso a será mediante analogía, quizás todo acceso a, también dirá, será mediante metáforas. Fíjense el texto, ¿no? Y es curioso, voy a leer un poco de este texto, y lo suponiendo. El texto preparatorio para este aforismo 36, el texto preparatorio sin condicionalidad alguna, es el que se utiliza como final de la voluntad de poder. Queda redondo y no es honesto, pero es el texto preparatorio para esto, y él decidió no publicarlo así, ¿no? Decide publicarlo ¿cómo? Suponiendo que lo único que esté dado, y por supuesto nos tiene que decir que dado está entre comillas, porque nos ha dicho que en la experiencia humana no hay nada inmediato. Por eso decía que esa voluntad de poder va a estar vinculada a la noción de interpretación. Incluso a nivel preconsciente. Asimilar como podemos asimilar un alimento, para Nietzsche es interpretación. O sea, a ese nivel orgánico está hablando de... Entonces ese dado, pero aún así, es la realidad que puede pensar como más cercana, como más eco
de la preeminencia metodológica del cuerpo sobre la conciencia. El cuerpo no va a ser más que ese campo de batalla de diversas pulsiones. Dado, ese es el dado. Ya aquí, ya con esa frase hay intérpretes que dicen no puede ser. Aquí mismo en diálogo George Stack dijo, pues para empezar no puedo seguirle el juego, la voluntad de poder no puede ser más que un mito, porque él mismo nos ha dicho que no hay nada dado, ¿no? O sea que es un poco los problemas interpretativos que siempre tenemos, pero ahí está el ensayo de pensamiento. Y por más ensayo que sea, surge de una necesidad, eso es lo importante. Escuchen. Suponiendo que lo único que esté dado realmente sea nuestro mundo de apetitos y pasiones. Es una suposición que podemos decir que Nietzsche incorpora. Suponiendo que nosotros no podamos descender o ascender a ninguna otra, de nuevo, entre comillas, realidad. No hay realidad desnuda, no hay realidad en sí. Ese es nuestro campo de hacer a lo real, casi como si nuestro trasfondo pulsional, el juego sería que pensar la naturaleza desde nuestro trasfondo pulsional. Pero ¿frente a qué naturaleza está reaccionando? Pues no es la naturaleza que hemos heredado de toda la ciencia del siglo XX, sino un mecanicismo que apenas estaba rozando la idea de fuerza. O sea, está faltando una mirada del mundo desde adentro. Por eso voy a insistir en esta idea del mundo desde adentro. Suponiendo que nosotros no podamos descender o ascender a ninguna otra realidad más que justo a la realidad de nuestros instintos. Y pensar, nos preguntamos, ¿no? ¿Sería algo distinto para Nietzsche que aquello que está arraigado en los instintos y las pulsiones? Nos va a decir que no, se parte de un continuo increíble, no hay decisión entre naturaleza y espíritu, pero sí hay refinamiento, y dice, pues pensar es tan solo un relacionarse esas pulsiones entre sí. Dado esto, no está permitido realizar el intento, Versuch, el ensayo, y hacer la pregunta de si eso dado no basta para comprender también, partiendo de lo idéntico a ello, el denominado mundo mecánico o material. Quiero decir, concebir, esto nos ayuda un poco también a entender de qué se quiere alejar, este mundo no como una ilusión, shine, no como una apariencia, una representación, en el sentido de Berkeley y Schopenhauer, sino como algo dotado de idéntico grado de realidad, el poseído por nuestros afectos. Okay, no lo voy a leer entero, aunque podemos discutir porque lo leo entero van a empezar a haber muchos problemas. Nos dice al final, el mundo visto desde dentro, el mundo definido y designado en su carácter inteligible, por supuesto carácter inteligible entre comillas, utilizando un lenguaje filosófico, sería cabalmente voluntad de poder y nada más. Es aquí donde nos topamos con esta tesis. Ya no habla igual, si se fijan, ¿no? Que como hablaba en Zaratustra, pero habla en este contexto de ensayo. Es una interpretación que trae problemas nuevos. Un ejercicio que podemos y debemos hacer es pensar de qué suposiciones se quiere alejar nuestro autor. ¿Cómo es mejor ese mundo visto desde adentro? Que hay una lista de suposiciones que veo de las que se quiere alejar. ¿Por qué es necesario hacer este ensayo? Busca una suposición que libera el pensamiento y a la realidad de los siguientes presupuestos. En términos ontológicos, de la postulación de algún sustrato, de algo que subyazca al acontecer mismo y que guarde las características de lo independiente, incondicionado. Dirá Nietzsche en los póstumos, solo los seres, solo en las relaciones se constituyen seres. Por eso intenta que con esta tesis de la voluntad de poder, el equivalente en términos de modo de pensar sería pensar en grados y en una antítesis. Pensar en relaciones más que en cosas, en procesos interpretativos más que en entidades fijas. Las entidades se forman en los complejos interpretativos mismos. ¿De qué se quiere alejar aquí en el más allá del bien y el mal? También, en términos epistémicos, romper con varios dualismos, en particular la distinción entre sujeto y objeto, en la creencia en la sustancialidad del yo, para él basada en el desplazamiento de una función gramatical a una entidad. También evitar la escisión ontoepistémica entre apariencia y realidad, entre un mundo aparente
de lo temporal, venir, los sentidos, y un mundo verdadero, un mundo de conceptos atemporales. En términos psicológicos, evitar la psicología natural, de la conciencia, de la intencionalidad moral, no porque no esté ahí eso, sino, entiende Nietzsche, por ignorar la fuerza pulsional o pensar la psicología desde el dominio de lo consciente. Redefinirá la psicología como madre de la ciencia Nietzsche como una teoría de los impulsos y a partir de ahí pensar cómo se deviene consciente. Respuesta que no le valdrá solo a la psicología, respuesta para la cual tiene que acudir al lenguaje y al entramado social. Y solo así podemos realmente ser conscientes para mí. En términos metafísicos o de crítica a la metafísica, evitar la noción de voluntad como algo en sí mismo, evitar el dualismo ontológico del tipo Brahma, Maya, la única verdadera entidad, el mundo de la ilusión. De nuevo, evitar el postular dos niveles de realidad, evitar separación entre naturaleza y espíritu, evitar dualismo mente-cuerpo. Acordémonos que Nietzsche parte del primado del cuerpo. Pero también, como les avisaba, una crítica al mecanicismo. Va a tener la idea Nietzsche de que en las lecturas mecánicas hasta su momento nos está faltando algo. Y el modo en que lo menciona dice el acontecer interno. El mundo mecánico es un mundo para nuestros sentidos. Explica el movimiento, pero dice, el movimiento no son más que síntomas de ese acontecer interno. Ese acontecer interno, como les decía, por supuesto, hereda toda la herencia dinámica de Leibniz para acá. Y cuando plantea esa idea Nietzsche de mirar el mundo desde adentro, sería cómo se expresa la vida desde una fuerza intrínseca. De joven le llamó a esto fuerza plástica. Es pensar la asimilación, es pensar la reacción al estímulo, como algo que se da también en un movimiento muy característico de Nietzsche, constantemente será de adentro hacia afuera. Y el movimiento no meramente se explica por choque e impulso, no meramente se explica como reacción al medio ambiente. Y los órganos se forman así para Nietzsche, y le molestará muchísimo lecturas darwinianas que enfaticen demasiado el condicionamiento del medio ambiente. O sea, lo que hay es un trasiego entre las fuerzas internas y ese medio ambiente y ese entorno. Fíjense cómo en sus apuntes él trata de pensar esto. Esto es una nota contemporánea, que no publica, pero contemporánea más allá de mi hermano. Sí. El victorioso concepto de fuerza, está pensando en los conceptos, entre comillas, fuerza, el victorioso concepto de fuerza con el que nuestros físicos han creado a Dios y el mundo, requiere todavía de un complemento. Se le tiene que atribuir un mundo interno. Sí, a ese mundo interno es lo que yo denomino voluntad de poder. Es decir, un insaciable afán de demostrar poder o de emplear, de ejercer poder como impulso creador. Los físicos no se desembarazan de la acción a distancia, que siempre es un problema frente a una propuesta meramente, digamos, de principio inercial y de entender el movimiento siempre como partiendo de un estímulo externo. Le está faltando algo, por eso no lo puede explicar. La ciencia igual no tenía esos conceptos, pero sí la herencia filosófica en Herder, en Leibniz. Pero fíjense que Herder tiene la tentación entonces de todas esas fuerzas se convierten en un dios. Y bueno, y el teísmo está presente en muchos de los físicos del siglo XVIII también. En este siglo XIX aquí no hay tesis de legalidad externa. No va a haber tesis divina, no va a haber tesis Dios. El mundo desde adentro y sin instancia externa. Los físicos no se desembarazan de la acción a distancia entre sus principios, tampoco de una fuerza de repulsión o de atracción. Es inevitable, se tienen que captar todos los movimientos, todos los fenómenos, todas las leyes, solo como síntomas. Síntomas, está faltando esa fuerza interior. ¿Síntomas de qué? Un acontecer interior.
Y aquí está ensayando, que esa idea de voluntad de poder pueda dar cuenta de cuál es ese acontecer interior. Aquí inevitablemente sí ensaya nuestro autor con una tesis ontológica, pero esto no está publicado. La voluntad de poder es el nombre que se le dará al acontecer interior como fuerza intrínseca que se manifiesta a modo de impulso creativo. Toda noción de fuerza, de Dios o del mundo que no tome en consideración el carácter creador intrínseco es incompleta para Nietzsche. Les he hecho una descripción de ese primer momento de nuestra tesis en un libro publicado en Zaratustra. Ahondamos en ello. Les he descrito el punto álgido, lleno de preguntas y a modo de ensayo más allá del bien y del mal. Vendría ahora una consideración sobre la genealogía de la moral, pero solamente me voy a quedar con algo, y solamente algo muy breve, que ya no plantea como hipótesis. No plantea como hipótesis e intenta el pensar la noción de fuerza y la idea de que no hay fuerzas reservas, lo que las cosas son lo que pueden expresar en cada momento. Y por eso va a insistir en esa expresión que ha hecho tanta fortuna, de que no hay un ser tras el hacer. Eso se debe a un hábito lingüístico en el que buscamos un agente que causa tal acontecimiento. Es blitz, relampaguea, es un ejemplo de Lichtenberg. Dice, a partir de ese mundo mecánico de los sentidos necesita haber una causa, un agente, o sea, es fin del acontecimiento, una causa y quien lo causa. Y podemos visualmente pensar, el relámpago relampaguea, diciendo lingüísticamente, el acontecimiento es de relámpago, y hay que entender ese entramado de fuerza. Lo mismo pasa con el pensar. ¿Quién es ese yo que se piensa un sustrato ajeno al acto del pensar? Como si una vez sustraído toda acción de la gente, éste aún permaneciera. Como si una vez sustraído toda acción de la gente, éste aún permaneciera. Como si hubiese un agente ajeno, extraído, aislado del acontecimiento. A nuestra autora en la genealogía, es la obra posterior a Más allá del bien y mal, fíjense. Exigir de la fortaleza que no sea un querer dominar, un querer sojuzgar, un querer enseñorearse. Todo este lenguaje tan duro tiene varios motivos. Primero, quitarse de encima el lastre moral. Y segundo, lo que les decía, está buscando la manera de entender cómo se comunican las fuerzas. ¿Sí? Nos está diciendo que no hay una legalidad externa. ¿Cómo esos elementos básicos de la vida se expresan? Manda, resiste, devora. Fíjense que hay una frase que es súper citada de Nietzsche en los medios, etc. Lo que no me mata me hace más fuerte. ¿Se acuerdan? Lo citan por todas partes. Realmente en el fragmento póstumo no se lee como se lee. Lo que dice es, lo que no me mata, lo he matado. Me hace más fuerte. Lo he digerido, lo he asimilado. Curé la herida. Me regeneré. Eso es lo que quiere decir Nietzsche. Bueno, el fragmento póstumo añade esto, no es que eso quiere decir Nietzsche, pero eso tiene en mente, aunque se lee una especie de momento, y el momento de lo que matamos en ese lenguaje tan duro, pues no siempre es consciente, es un proceso. El joven Nietzsche hablaba de la capacidad del olvido. Parte de esa fuerza plástica del joven Nietzsche también es capacidad de olvido. Una sed de enemigos y de resistencias y de triunfos. Es tan absurdo exigirle que la fortaleza no se exprese, que no sea fortaleza. Es tan absurdo como exigir de la debilidad que se exteriorice como fortaleza. Un quantum de fuerza es justo un tal quantum de pulsión, de voluntad, de actividad. Más aún, no es nada más que ese mismo pulsionar, ese mismo querer, ese mismo actuar. Y si puede parecer otra cosa, ello se debe tan solo a la seducción del lenguaje y de los errores radicales de la razón petrificados en el lenguaje. ¿Cuál? El cual entiende y malentiende que todo hacer está condicionado por un agente, lo que les expresaba antes, por un sujeto.
Es decir, del mismo modo que el pueblo separa el rayo de su resplandor y concibe al segundo como un hacer, como la acción de un sujeto que se llama rayo, así la moral del pueblo separa también la fortaleza de las exteriorizaciones de la misma. Entonces no hay que olvidar esto a la hora de ver esa tesis, esa designación un poco afortunada de la voluntad de poder. Pero la voluntad, por eso yo desde el comienzo le decía, la voluntad no quiere el poder, aunque tiene ese lastre metafísico la palabra. Vamos a ir a una última sección para abrir debate, pero entonces, estos son los momentos que vamos a editar por no tener un texto escrito totalmente. Muy sucintamente. Dentro de la gran diversidad de apuntes, esos apuntes que parte se utilizaron para este libro, que ya les expliqué que no es un libro, ¿no? La voluntad de poder, tenemos varias pistas interesantes para empezar a entender qué quería decir Nietzsche con esta noción de la voluntad de poder. Como les había dicho al comienzo, se parte de la experiencia corporal, se parte de que el cuerpo es la hipótesis más rica. Tienen ustedes, por ejemplo, un fragmento póstumo, el 556, parece que del 86-87. El fenómeno del cuerpo es el fenómeno más rico, más claro, más aprehensible, anteponerlo metódicamente, su moral del método, ponerlo metódicamente, sí, pero sin decidir nada sobre su significado último. Les digo, ¿no? La idea de que aquello de lo que llegamos a ser conscientes ya es simplificación de procesos fisiológicos. Nosotros pensamos tal estado anímico o tal pensamiento, ahí ya hay simplificación. Y debe haberla, porque parte del proceso de asimilización es acortar, abreviar. Al igual que cuando hablamos para entendernos con determinados signos, esto es imprescindible para la conservación de ese cuerpo. Pero esta especie de psicólogo dice, aquí ya hay interpretación, aquí ya hay simplificación. Entonces el cuerpo es el fenómeno más rico. Otro punto que resaltamos a partir de los fragmentos póstumos, que la experiencia corporal no puede ser separada de la realidad afectiva. En sentido estricto, uno no puede afectar ni ser afectado sin la experiencia primordial de ser cuerpo. Por eso ustedes, la definición técnica de afecto sin Spinoza parte de una modificación corporal. Es una afección corporal. Y la representación o idea que me hago de esa representación corporal. Lo interesante de pensar el cuerpo como una jerarquía de afectos, o el alma anclada en el cuerpo como una estructura social, es señalar el aspecto de encrucijada entre la pasividad de recibir estímulos y la actividad del cuerpo, que la actividad del cuerpo, que en el fondo no es más que tendencias que intentan imponerse, asimilar lo contrario, resistir los ataques, permitiendo la estabilidad de un organismo. Si volvemos a Zaratustra, permitiendo la estabilidad de una gran razón de ese pueblo que puede ser el cuerpo, o permitiendo la estabilidad de un pueblo siempre amenazado. Y va a decir además, necesita la amenaza para poder afirmarse, necesita la resistencia para poder afirmarse. Esta nota es del 84, por ejemplo, la misma idea del cuerpo. Siguiendo el hilo conductor del cuerpo, conocemos al hombre como una pluralidad de seres vivos. Una pluralidad de seres vivos. Recuerda ese momento de la monadología donde Lenin nos dice que detrás de cada célula hay jardines y plantas. Siguiendo el hilo conductor, reaccionando frente a lo mismo, realmente, la mecanicista. Siguiendo el hilo conductor del cuerpo, conocemos al hombre como una pluralidad de seres vivos que en parte luchando unos con otros, en parte ordenados y subordinados entre sí, al afirmar su ser individual, afirman involuntariamente la totalidad. Les había dicho que era importante no separar la noción de voluntad de poder de la interpretación. Fíjense cómo todo esto, por eso es que hay que ir a los póstumos. Esto nos dicen los póstumos. La voluntad de poder interpreta. En la formación de un órgano se trata de una interpretación. La voluntad de poder delimita, determina grados, diferencias de poder. Meras diferencias de poder no podrían aún sentirse como tales. Tiene que haber allí un algo que quiere crecer, que interprete a todo otro algo que quiere crecer, respecto de su valor. En verdad,
La interpretación es ella misma un medio para hacerse señor de algo. El proceso orgánico presupone un permanente interpretar. Y voy a cerrar para empezar la discusión, pero solamente con, esto es importante también, ¿no? Porque esa idea de dar cohesión, dar sentido, dar forma, sin tener en mente una idea de unidad previa. Es lo siguiente, toda unidad, fragmento 287 del 1885, toda unidad solo es unidad en cuanto a organización. Ese es el lenguaje que va a permear la idea de un cuerpo enfermo. Me confundí, no debí haber dicho voluntad débil, voluntad fuerte. En sus apuntes se molesta con hablar así. Una voluntad fuerte, en todo caso, lo que quiere decir es una coordinación, un cuerpo estable, un cuerpo político, una cultura, uno mismo. Toda unidad solo es unidad en cuanto a organización y juego de conjunto, de manera no diferente a como es una unidad, una comunidad humana. O sea, lo opuesto de la anarquía atomista. Por lo tanto, una formación de dominio. Significa algo uno, un pueblo, cuando uno dice yo, significa algo uno, en términos semánticos, pero no es uno. Pasa como la voluntad. Algo complicado, no es, solo tiene unidad en tanto que palabra. Siempre lo múltiple en Nietzsche se va a encontrar en el trasfondo y a partir de ahí se crea una unidad. Bueno, y con esto abrimos debate, espero haberle dado textos nuevos a sus oídos y marcos de referencia para trabajar con esta noción más bien problemática. Gracias.